En el día de hoy veremos la ley de Ohm. El contenido será la formulación microscópica y la formulación macroscópica de la ley de Ohm. Al inicio del curso, se llegó a la conclusión de que el campo eléctrico en el interior de un conductor es igual a cero. Sin embargo, esta afirmación solo es cierta si el conductor está en equilibrio electrostático. Descubramos lo que ocurre cuando las cargas en un conductor no están en equilibrio, en cuyo caso existe un campo eléctrico en el conductor. Pensemos en un conductor de área de sección transversal A que transporta una corriente I. La densidad de corriente J en el conductor se define como la corriente por unidad de área transversal. Si la corriente I es igual a N por Q por V sub D por A, donde N es la densidad volumétrica de portadores de carga, Q es la carga de los portadores, V sub D la velocidad de deriva de los portadores de carga y A la sección transversal, la densidad de corriente es N por Q por V sub D. Tan pronto como se mantiene una diferencia de potencial a través del conductor, se establece una densidad de corriente y un campo eléctrico. En algunos materiales, la densidad de corriente es proporcional al campo eléctrico, o J es igual a sigma por E, donde la constante de proporcionalidad sigma se conoce como conductividad del conductor. Los materiales que obedecen esta ecuación se dice que siguen la ley de Ohm, en honor a Georg Simon Ohm. Los materiales que obedecen la ley de Ohm y por tanto cumplen esta simple correspondencia entre el campo eléctrico y la densidad de corriente se conocen como materiales óhmicos. Sin embargo, se ha encontrado experimentalmente que no todos los materiales tienen esta propiedad. Aquellos materiales y dispositivos que no obedecen la ley de Ohm se dice que son materiales no óhmicos. La ley de Ohm no es una ley fundamental de la naturaleza, sino más bien una relación empírica válida únicamente para ciertos materiales. Si consideramos un segmento de alambre recto de área de sección transversal uniforme A y de longitud L, como se muestra en la figura, se obtendrá una ecuación que resulte útil en aplicaciones prácticas. De un extremo al otro del alambre se mantiene una diferencia de potencial delta V igual a V sub B menos V sub A, lo que genera en el alambre un campo eléctrico y una corriente. Si se supone que el campo es uniforme, la diferencia de potencial está relacionada con el campo mediante la relación delta V igual a E por L. Por lo tanto, la densidad de corriente en el alambre se expresa en la forma J igual a sigma por E, reemplazando el campo en términos de la diferencia de potencial queda así. Ahora, reemplazando la densidad de corriente J igual a I sobre A, la conductividad por el inverso de la resistividad, la diferencia de potencial se puede escribir así, donde el factor ρ por L sobre A se conoce como la resistencia R. ¿Qué impulsa la corriente? Podemos pensar en varios dispositivos como baterías, generadores, tomas de corriente, etc., que son necesarios para mantener una corriente. Todos estos dispositivos crean una diferencia de potencial y se refieren comúnmente como fuentes de voltaje. Cuando una fuente de voltaje está conectada a un conductor, aplica una diferencia de potencial V que crea un campo eléctrico. El campo eléctrico a su vez ejerce fuerza sobre las cargas, causando corriente. La corriente que fluye a través de la mayoría de las sustancias es directamente proporcional al voltaje V que se le aplica. Esta importante relación es la ley de Ohm y se puede ver como una relación de causa y efecto
con voltaje como causa y corriente como efecto. Esta es una ley empírica, así como la de la fricción, un fenómeno observado experimentalmente. Tal relación lineal no siempre ocurre. Si el voltaje impulsa la corriente, ¿qué lo impide? La propiedad eléctrica que impide la corriente, muy similar a la fricción y la resistencia al aire, se llama resistencia. Las colisiones de carga en movimiento con átomos y moléculas en una sustancia transfieren energía a la sustancia y limitan la corriente. La resistencia se define como inversamente proporcional a la corriente. Así, por ejemplo, la corriente se reduce a la mitad si la resistencia se duplica. La combinación de las relaciones de corriente a voltaje y corriente a resistencia da I igual a V sobre R. Esta relación también se llama ley de Ohm. La ley de Ohm en esta forma realmente define la resistencia para ciertos materiales. La ley de Ohm, como la ley de Hooke, no es universalmente válida. Las muchas sustancias para las que se cumple la ley de Ohm se llaman óhmicas. Estos incluyen buenos conductores como el cobre y el aluminio. Los materiales óhmicos tienen una resistencia R que es independiente del voltaje y la corriente I. Un objeto que tiene resistencia simple se llama resistor, incluso si su resistencia es pequeña. La unidad de resistencia es un ohm y se simboliza con la letra griega omega en mayúscula. Reorganizar I igual a V sub R da R igual a V sub I, por lo que las unidades de resistencia son un ohmio igual a 1 voltio por amperio. La figura muestra el esquema de un circuito simple. Un circuito simple tiene una sola fuente de voltaje y una sola resistencia. Se puede suponer que los cables que conectan la fuente de voltaje a la resistencia tienen una resistencia insignificante, o su resistencia se puede incluir en la del resistor. En la unidad de hoy aprendimos la formulación microscópica y macroscópica de la ley de Ohm. Aprendimos a interpretar la ley de Ohm para circuitos simples. Muchas gracias por su atención.